Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela. Hoy es jueves 24 de marzo de 2016 y hoy quiero ofrecer mi opinión sobre la película La vida de los otros que vi recientemente y me ha puesto a pensar algunas cosas sobre Snowden, el chavismo y otros asuntos. Resulta ser que a raíz de la reciente ola de atentados yihadistas en Europa, pues algunos comentaristas y políticos han postulado que estas tragedias se pudieron haber evitado si los gobiernos europeos hubieran sido más agresivos en la vigilancia de personas sospechosas de terrorismo. Personalmente, yo no sé cuán acertada es esa opinión. Bueno, puede ser, pero también puede no ser. Pero al menos hay algo que yo sí tengo claro en mi opinión, y eso es que a la larga la vigilancia ofrece más problemas que soluciones, o en todo caso la vigilancia intensificada, como es la que se está proponiendo. Porque es que en nombre de la seguridad y la protección del ciudadano común, resulta demasiado fácil abusar del poder de intromisión del Estado e inevitablemente pues se coloca el espionaje interno al servicio de causas que son muy cuestionables. Edward Snowden valientemente sacó a la luz pública la forma tan sucia en que la NSA, que es la National Security Agency, la Agencia Nacional de Seguridad en Estados Unidos, la forma en que esa agencia está espiando para violar las libertades civiles de los ciudadanos. La izquierda internacional culpó en especial a George W. Bush y a los neoconservadores por estos abusos, pero porque fueron ellos quienes iniciaron la llamada guerra contra el terror, con barbaridades como la ley patriota. Pero algo que muchas veces se omite es que el propio Snowden ha insistido en que el gobierno de un supuesto liberal, y ese supuesto liberal es Barack Obama, pues él ha sido mucho más agresivo en el espionaje de sus propios ciudadanos. En Venezuela, Nicolás Maduro, que es un presidente también muy querido por la izquierda internacional, ha sido uno de los que ha elogiado a Snowden y ha denunciado los abusos de la vigilancia norteamericana. Pero como suele ocurrir, la verdad es que la hipocresía de Maduro es bestial. Porque es que su gobierno constantemente pincha teléfonos sin autorización judicial y transmite esas conversaciones privadas en la televisora pública nacional. Maduro hace todo esto con la excusa de combatir grupos desestabilizadores que planifican magnicidios y golpes de Estado, que es una táctica que aprendió muy bien de su maestro, Hugo Chávez. Chávez era un experto en eso. Bueno, pero yo creo que hay que recordar que primero fue sábado que domingo. Y si bien hoy Snowden ha colocado de relieve los abusos de vigilancia en Estados Unidos y se ha refugiado en Rusia, la verdad es que yo creo que es prudente recordar que por varias décadas este tipo de cosas fue mucho más común en los países con un sistema político que la izquierda internacional muchas veces trata de dulcificar. El film La vida de los otros, una película alemana dirigida por Florian Henkel von Donnersmarck en 2016, pues la verdad es que es un recordatorio de esto que yo estoy diciendo. La película narra las cochinadas de la Stasi, que es el servicio de espionaje de Alemania del Este durante la Guerra Fría. Un escritor aún simpatizante del comunismo, que es el personaje principal, pues empieza a incomodarse con los abusos del régimen y los directivos de la Stasi le montan un brutal sistema de vigilancia que incluye como informante a su propia amante. Resulta ser que entre los funcionarios de la Stasi hay gente que realmente cree que la violación de la privacidad es una medida justa y necesaria para mantener el socialismo. Pero en realidad en la propia película hay motivos mucho más sucios. Pues un ministro, por ejemplo, desea al amante del escritor y esa es su verdadera justificación para montarle la vigilancia. También está que un jefe de la Stasi no está convencido de la necesidad de espiar a ese escritor, pero desesperadamente busca un ascenso y bueno, por eso se obsesiona con ese escritor. Las cosas que Snowden ha revelado son terribles, yo no dudo eso, pero al menos hay algo que aún no parece ser tan dramático en la vigilancia norteamericana. Y eso es que todavía no se manipula tan agresivamente a los allegados de los espiados. En cambio, tal como se narra en La vida de los otros y tal como lo sabemos por documentos históricos de la Guerra Fría, el espionaje comunista, que no tuvo tanta tecnología como sí la tiene la NSA, pues el espionaje comunista fue mucho más agresivo en el reclutamiento de familiares y amigos. Y por supuesto, de más está decir que eso es mucho más destructivo psicológicamente para los ciudadanos,
pues fácilmente se llega a un punto en el cual el ciudadano común no puede confiar en nadie. Uno de los méritos de la película, y la verdad es que yo la creo genial desde todo punto de vista, libreto, dirección, actuaciones, pero en fin, uno de los méritos de esta película es que quien aparece como el personaje más villanesco de todos, bueno, resulta que al final queda redimido y termina por ser uno de los buenos. Ese personaje es un adoctrinado y fanatizado funcionario de la Stasi que realmente cree en la nobleza del sistema del cual él forma parte. Pero a medida que van aumentando los abusos, pues él decide cambiar sus lealtades y termina por salvar al escritor que es víctima del espionaje. Bueno, y en ese sentido la película termina con una nota de optimismo. Yo no sé si aplicar ese optimismo a Venezuela y el sistema de vigilancia que nosotros tenemos. En los últimos años ha habido algunos funcionarios que ante los abusos del régimen chavista han cambiado lealtades. Pero esas lealtades no son del tipo idealista como el de la película, sino más bien que hay una firme sospecha de que en realidad esos giros han tenido motivaciones económicas. Bueno, pero con todo hay algo sobre lo cual yo creo que sí podemos tener mucho optimismo en Venezuela. Y eso es que las verdades se sabrán algún día. En La vida de los otros, ya ha caído el muro del Berlín, el escritor que es espiado descubre todas las operaciones de vigilancia de las cuales él fue víctima gracias a la consulta de los expedientes abiertos de la Stasi. Cuando un país se democratiza verdaderamente, pues abre sus expedientes secretos. Podemos criticar todo lo que queramos a Estados Unidos, pero al menos en ese país tenemos alguna noción de los abusos que ocurren a lo interno, porque es que hay muchas fuerzas políticas que presionan a favor de la apertura de expedientes y ocasionalmente esos expedientes se abren. Bueno, eso no ocurre ni en Rusia, y la verdad es que Snowden debería saber esto, porque él reprocha a Estados Unidos, pero se refugia en Rusia, que es un país que vigila muchísimo más que los propios Estados Unidos. Ni tampoco eso ocurre en China, ni en Corea del Norte, ni en Irán, ni en ninguno de esos países. Yo mantengo la esperanza de que en Venezuela, cuando salgamos de esta pesadilla chavista de más de 17 años, pues abriremos los expedientes y sabremos muchas cosas sobre las marramucias de la vigilancia que emplea nuestro gobierno.